Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que hablar del ETF que no fue. Tenemos que hablar también del activo más revalorizado en lo que va de año. No es Bitcoin, también es naranja. Tenemos que hablar de si Estados Unidos puede realmente permitirse más guerras, qué impacto tendría eso y si realmente podrían declararle la guerra a alguien en este punto en el que se encuentran. Hablaremos también de cómo se puede reducir el déficit en España. Vas a tener que pagarlo tú. Y finalmente hablaremos del milagro productivo que podría ser la solución a todos nuestros problemas. ¿De dónde vendrá ese milagro? Ya lo veremos. Seguramente no lo anunciará Cointelegraph. Bien, empecemos. El ETF que no fue. Ayer, día 16 de octubre, a la hora de la siesta en España, aprovechando la modorra imperante en este país, Cointelegraph, este reconocido medio de noticias criptoeconómicas, anunció que el iShares Bitcoin Spot ETF había sido aprobado. En el momento en el que hizo este anuncio en Twitter, la gente se empezó a hacer eco. Uno en particular, un tal Walter Bloomberg, copió ese texto y lo pegó también en Twitter. Como se apellida Bloomberg, enseguida la gente pensó que esto era totalmente cierto. Yo mismo puse un tuit en el que dije, parece que se ha aprobado. Por suerte dije, parece, porque 1 millón de visualizaciones después, una subida del 6% o algo así en el precio de Bitcoin, lo que ocurrió fue que se descubrió que realmente ese anuncio era más falso que un duro de madera. Se empezó la gente a preguntar de dónde venía la fuente, que realmente decía que esto era así, que se había aprobado ese ETF spot de Bitcoin, concretamente el iShares, que es el de BlackRock. Y ante la falta de fuente y de confirmación, la gente empezó a sospechar el precio de Bitcoin, que había llegado hasta el 8%, desde un 2 y pico por ciento, empezó a bajar, bajó al 7, 6, 5, 4, 3, y eventualmente se dieron cuenta de que ahí no había nada, que era todo muy falso y que realmente no se había aprobado nada. De hecho, tuvo que salir BlackRock a decir que no le habían aprobado nada, así que se olvidasen. Total, que casi se aprueba el ETF de Bitcoin. 2 lecturas a hacer a este respecto. La primera, manipulación posible del mercado. Sale este anuncio, si alguien tenía posiciones largas, digamos, en Bitcoin antes de hacer este anuncio y se lucró con la subida que se produjo después de hacer este anuncio, claramente esa persona ha manipulado al mercado y debería, bueno, pues ser castigado por ello, ¿no? Pero más allá de si una persona en particular se ha beneficiado de esto, cabe preguntarse si esto presenta base a una supuesta manipulación en el mercado de Bitcoin. Como sabéis, una de las razones, casi la principal, que se argumenta para no aprobar el ETF spot de Bitcoin es que el mercado, dicen, de Bitcoin es muy manipulable. Bueno, el hecho de que Cointelegraph dijese que el precio, el ETF haya sido aprobado y el precio subiese un 6%, pues podría darnos pistas de que efectivamente sí que hay cierta manipulación. No obstante, yo no diría que esto realmente tiene mucho peso, porque al final, si cualquier medio de noticias medianamente reputado, en este caso Cointelegraph tiene casi 2 millones de seguidores en Twitter, hace un anuncio sobre una empresa, pues sí, va a tener un impacto en su precio. Esto no significa que el precio en sí mismo sea manipulable, simplemente, bueno, pues que la gente es manipulable si está esperando un anuncio y lo que ven es lo contrario o al revés. La segunda lectura, que me parece que es más interesante y también más alcista para nosotros, es que en el momento en el que se hizo este anuncio, el precio subió un 6%, inmediatamente, en 3 minutos. ¿Esto qué indica? Lo que indica es que puede ser, a no sé, esto es lo que arroja el movimiento, puede ser que la gente no esté posicionada adecuadamente. Puede ser que la gente pensase, el mercado de Bitcoin me refiero, pensase que la noticia de que el ETF Spot se va a aprobar ya estuviese descontada. O sea, habría mucha gente que pensaría, bueno, cuando salga el ETF pues ya se verá, pero claramente esto está descontado por el mercado y no se espera que si se aprobase mañana hubiese una subida. El hecho de que se anunciase esa aprobación y el precio subiese un 6% indica que no está descontado en el precio y que muy probablemente
si se aprobase realmente y saliese ese anuncio, pues sí que tendría un impacto en el precio. Entonces habrá mucha gente viendo lo que pasó en el precio de Bitcoin y pensando, pues igual no estoy suficientemente largo. Y no hablo de los plebeyos que sé que acumuláis diariamente, sino hablo de, bueno, fondos de inversión, instituciones y demás que han visto que un posible anuncio de aprobación tendría un impacto y que esto realmente no está descontado en el precio de Bitcoin. He mencionado a los plebeyos y quería hacer otro apunte, y es que estos plebeyos siguen acumulando todos los días Bitcoin, que da gusto verles. De hecho, desde hace 2 años compran al menos todas las Bitcoins que se minan diariamente, o sea que al menos de 900 Bitcoin para arriba solo que compran las direcciones con poco Bitcoin, concretamente las direcciones que tienen entre 0,1 y 10 Bitcoins. Estas siguen acumulando cada día, anuncio o no anuncio. Pasemos al zumo al zumo de naranja, que es el activo que sí que sube con fuerza y sin necesidad de anuncio alguno. Zumo de naranja, ¿quién lo iba a pensar? El zumo de naranja fue muy famoso en su día por la película Trading Places, una película en la que sale Eddie Murphy, muy famosa en su momento. En esta película lo que se produce al final es que hay un anuncio gubernamental sobre la cosecha de zumo de naranja y Eddie Murphy, como sabéis, pillín que es él, pues se aprovecha de ese anuncio gubernamental para timar al resto del mercado y conseguir lucrarse con dicho anuncio. En el momento en el que se crea esta película y se produce esto, aprovecharse de información privilegiada que proveniese del gobierno no era un delito en Estados Unidos. O sea que en el momento en el que Eddie Murphy y su compañero Dan Aykroyd en la película se lucran con este anuncio gubernamental, esto realmente se podía hacer, era legal. Desde entonces se ha prohibido esto y de hecho se refieren comúnmente a la ley que prohíbe esto como la ley Eddie Murphy, lo cual es gracioso. Pero bueno, más allá de la anécdota, es cierto que el zumo de naranja es el activo más revalorizado de lo que va de año. De hecho, sube un 88% frente al mero 70% de Bitcoin. Mucho mejor estarías en naranjas congeladas, zumo de naranja congelado, que en Bitcoin. ¿Y por qué sube tanto el precio del zumo de naranja? Bueno, te comento esto por si sale en alguna conversación, me parece que es interesante saberlo. Hay un montón de huracanes, bueno, ha habido un montón de huracanes en Florida el año pasado, que se cargaron la mitad de la cosecha y en España, Italia, Europa en general, hay una bacteria llamada la Candidatus liberibacter que está atacando las cosechas. Total, que no hay zumo de naranja por ningún sitio. Así que por eso el zumo de naranja está teniendo su propio halving y está subiendo como si no hubiese un mañana. Así es como subiría también el tipo de interés de los bonos si Estados Unidos decidiese meterse en otra guerra. Ayer se le preguntaba a Janet Yellen, ya sabéis, esta mujer que es la jefa del Tesoro americano, la dueña del monedero yankee. Bueno, pues a esta mujer se le preguntaba, oye, ¿usted qué opina? ¿Estados Unidos podría meterse en otro sarao bélico si lo de Oriente Medio ahora se descontrola? Imagínate que Israel acaba en guerra con Irán, eso sería bastante serio. En ese momento, en esa situación, ¿qué pasaría? ¿Estados Unidos podría permitirse otra guerra teniendo en cuenta que ya está bastante metida en la de Ucrania y Rusia? Y ante esta pregunta, Janet Yellen dijo, claro que sí, está todo pagado. Estados Unidos se puede permitir 2 guerras si es necesario. A ver, este anuncio es el típico anuncio de achante que haces ahí en plan de, pues claro que sí, claro que puedo. Pero realmente, o sea, ¿puede Estados Unidos? Bueno, por poder puede, pero claramente no sería ideal. No sería ideal, y apuesto a que toda la gente con bonos americanos que escuchó estas declaraciones de Janet Yellen pensó, joder, Janet, ya te podrías estar calladita. Porque meterse en otro sarao bélico equivaldría a tener que emitir muchísimos más bonos. Vengo hablando en estos noticiarios, en las últimas semanas, de la increíble emisión de bonos en Estados Unidos, lo cual hace que su precio caiga y hace que su tipo de interés suba. Y si tú te metieses, como Estados Unidos, en otra guerra, pues claramente tendrías que emitir todavía más deuda, lo cual equivaldría de nuevo a mayores caídas en el precio y mayores pérdidas latentes en todos los balances de todas las personas que tienen bonos americanos, que es prácticamente todo el planeta. Pero más allá de eso, ¿podría Estados Unidos realmente declarar la guerra a nadie? Porque hay una situación
que no sé si estás al tanto de esto, pero hay una situación interesante en Estados Unidos en el Congreso. En el Congreso hay un tipo, ¿vale? O una tipa, que es la que está encargada de gestionar lo que se aprueba, lo que no se aprueba. Bueno, este tipo ahora mismo no existe. O sea, la postura del speaker del Congreso americano no existe porque hace una semana o así fue sacado de ahí, ¿no? Había una persona que era un tal McCarthy, que era el que se dedicaba a esto, y le expulsaron de ese puesto, y ahora están tratando de meter a otra persona que se encargue de hacer este necesario trabajo dentro del Congreso. Las razones que llevaron al tal McCarthy a ser expulsado de su posición de speaker son muy graciosas, porque es un cotilleo curioso con la mujer esta de la cual hablé ayer, Nancy Pelosi. Bueno, pues Nancy Pelosi fue la anterior speaker del Congreso, y cuando McCarthy optaba al puesto, esta mujer, que es del Partido Demócrata, le dijo a McCarthy que no se preocupase, que si hubiese algún problema ella apoyaría a McCarthy y no tendría que sufrir por la posibilidad de perder su puesto. En el primer momento en el que hubo riesgo a su puesto, Pelosi se hizo la loca y no le apoyó de ninguna manera, lo cual hizo que, pues eso, McCarthy perdiese su puesto. Y ahora mismo el Congreso no tiene speaker, no tiene nadie que hable. Bueno, no es así exactamente, pero no tiene nadie que plantee normativas y cambios y legislaciones. Total, que si mañana tuviese que el Congreso ponerse de acuerdo para declarar la guerra a Irán, pues digamos que, o a Irán o a quien fuese, habría un poco de lío. Y esto está pesando bastante en la capacidad legislativa de Estados Unidos. Si no sabías esto y te parece interesante, pues puedes compartir lo que va de noticiario y lo que viene con quien sea que te caiga bien. Compártelo, creemos una comunidad. También puede ser... Bueno, también deberías acordarte que puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Hay un enlace con un descuento y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. También un enlace en la descripción. Pero sigamos, porque quedan un par de temas. El primero y más importante es que España ha decidido reducir el déficit. Bueno, ha decidido realmente proponerle un plan a la Comisión Europea por el cual reduciría el déficit al límite comunitario del 3%. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, básicamente quiere decir que España está gastando mucho más de lo que tiene, ¿vale? De ahí lo del déficit. Déficit es cuando no te llega, no te da, ¿vale? O sea, si tú vas a pagar el pan y es 1 euro y tienes 10 céntimos, pues tienes un déficit de 90 céntimos. Bueno, pues España tiene sus presupuestos y claramente se los está saltando, entonces se está gastando más de lo que tiene, y esto implica que todo lo que no tiene, que se gasta, pues lo tiene que pedir en forma de deuda. Total, que ese déficit español está por las nubes, pero dentro de la Comunidad Europea hay un límite, ¿no?, de déficit al cual puedes asumir. Y este límite está en el 3%. Entonces España, que está por encima del 3%, dice, bueno, voy a plantear un plan para llegar al 3%. Que si estoy leyendo esto correctamente, básicamente lo que está diciendo la Unión Europea es, mira, sé que estamos gastando mucho más de lo que deberíamos, pero te propongo un plan para gastar el máximo posible para al menos no ir en contra de lo que se supone que hemos acordado como Unión Europea. A ver, a mí me parece un despiporre esto, lo mires como lo mires, porque ni siquiera se plantean la posibilidad de no tener déficit, ¿no? O sea, oye, podrías llegarles con un plan de, oye, vamos a intentar que no haya déficit, ¿no? En lugar de eso es, bueno, estamos gastando de más, pero vamos a intentar gastar el máximo permitido para que al menos no quedemos mal. A ver, me parece surrealista. Pero bueno, ¿cómo pretenden reducir ese déficit? Bueno, pues lo que han dicho es, tranquilos, vamos a gastar mucho menos dinero y así el déficit se reducirá. No han dicho eso. Lo que han dicho es, tranquilos, vamos a subir 6.500 millones de impuestos y así, pues ya está, recaudamos más y podemos seguir gastando tanto como estamos gastando hasta día de hoy. Ese es el plan, subirte los impuestos hasta que no tengas un duro, y en ese momento, pues decir que como no tenéis un duro, pues tendrán que emitir deuda, y entonces básicamente lo que harán serán gastarse, pues no sé, el valor de tu dinero. No sé, es un ciclo sin fin esto. Pero lo surrealista es eso, que no siquiera haya planes para tratar de reducir el gasto, sino que el único plan sea tratar de recaudar más de los ciudadanos españoles. Suerte con eso. Es un ciclo sin fin, como digo, salvo una especie de milagro productivo. ¿Por dónde podría venir ese milagro productivo? Al final tú tienes déficits y demás porque estás gastando mucho y no estás produciendo suficiente. Bueno, sí, suficiente para el nivel de gasto que tú te planteas.
Entonces podrías decir, bueno, si de repente mañana encontramos una especie de milagro productivo que nos permita ser excesivamente productivos y generar un montón de riqueza, entonces podríamos sostener este nivel de gasto sin que nos causase déficit. En el siglo XXI, este milagro productivo se llamaba China, porque, claro, tenías ahí 800, 900, 1.000 millones, 1.300 millones de personas que de repente se pusieron a trabajar. Eso es un milagro productivo, y lo que hizo fue que se produjese mucho más en el planeta, que todo costase menos. Y esto permitió a muchos países, bueno, pues ser más productivos y bueno, que no se gastase, digamos, que se generase mucha más riqueza y así se pudiese gastar más sin incurrir en déficits. Este milagro chino, bueno, pues está perdiendo fuerza porque ya estamos, digamos, muy acostumbrados a que China haga esto, y ahora mismo nos falta otro que venga y nos haga su propio milagro. La era de la información, con internet y demás, también tuvo su impacto en la productividad. Podríamos mirar a la inteligencia artificial y pensar, igual aquí encontraremos nuestro milagro productivo, algo que nos permita ser mucho más productivos, mucho más ricos, y así permitir al Estado seguir gastándose dinero que no tiene, o al menos gastarse dinero que sí que tiene. En vista de esto, personas como Daron Acemoglu, catedrático del MIT, considera que el sacar la IA, así como la sacaron ChatGPT, fue una irresponsabilidad, porque es extremadamente potente y vete a saber el impacto que tendrá. Yo claramente no soy de esa opinión. Yo creo que todo lo que sea avanzar es bueno, y luego ya se verá de qué manera. No sé tú qué opinas, pero si necesitamos un milagro productivo, en mi opinión, solo puede venir de algo como la IA o, más probablemente, de la energía nuclear. Energía nuclear a tope, y así por lo menos reduces el coste de la energía, que es lo más importante porque afecta a todas las demás cosas que se producen en una economía. Y pasando, o cerrando mejor dicho, con la necrológica de hoy, tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, primer español en ganar un premio Nobel, y quien desarrolló las bases de lo que ocurre en tu cerebro cuando ves un anuncio como el de Cointelegraph. Comparte este noticiario con otras personas si te ha gustado. No dudes a acudir a Relay si te apetece comprar Bitcoin. Podrás hacerlo con un descuento. Usando el enlace que está en la descripción podrás comprarte una Bitbox para guardar ese Bitcoin de manera segura, también con un descuento. Y no solamente venden dispositivos para guardar Bitcoins, sino que también venden otra serie de pijadas necesarias o útiles para la buena custodia de tu Bitcoin. Míratelo y mañana nos vemos.